El próximo 1 de enero iniciaremos una nueva década. Terminamos la que estamos por despedir, la terminamos en muy mala circunstancia económica. ¿Hay algo en el presupuesto del 2020 que augure mejores tiempos en lo económico? Veremos el presupuesto con lupa aquí a fondo. No se vaya. Bienvenido. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jacks. Muchas gracias. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias, Jorge. Pablo, muchas gracias. Hola, Eduardo. Enrique, gracias. Gracias, Enrique. Gracias. Eduardo. Bueno, estamos despidiendo un año muy escabroso en materia económica y ya está planteado el presupuesto para el año entrante. Un primer comentario breve con respecto a lo que augura el análisis del presupuesto del 2020. Pablo Álvarez y Casa, economista especialista en muchos temas, un economista serio. Pues mira, el presupuesto no trajo ninguna sorpresa. Es un presupuesto bastante conservador, pero hay algunas señales muy preocupantes. Por ejemplo, creció el número de programas que no tienen reglas de operación. Y esto es una señal muy preocupante porque implica que el gasto podría utilizarse por un propósito clientelar. Y las reglas de operación son muy importantes porque son los requisitos con los que se van a entregar los subsidios que ofrece el gobierno mexicano. La otra parte preocupante es que cuando la Cuarta T llegó y cuando lanzó los criterios generales de política económica del año pasado, ellos dijeron que iban a romper la tendencia de reducción de la inversión pública, que es lo que había venido ocurriendo desde el sexenio de Peña Nieto, porque todo el esfuerzo de consolidación fiscal recayó en la caída de la inversión pública. Y a pesar de las promesas, tenemos reducción pública de la inversión pública en 2019 y también en el 2020. Entonces, en ese sentido, Enrique ya lo había dicho en alguna ocasión y coincido con él, es un presupuesto meramente inercial, que está apostando en realidad a una miscelánea fiscal para poder recaudar dinero. Enrique Díaz Infante, director del programa del sector financiero en el Centro de Estudios Espinosa Iglesia, más de lo mismo. Pues sí, mira, me gusta que os hayas convocado aquí después de que hace alguna mesa que celebramos sí. 2 meses, más o menos, analizando cómo cómo venía el presupuesto. Pues ahora ya es una realidad y vemos que la realidad pues correspondió a lo que había mandado el presidente. Pues estamos en las épocas del viejo PRI, que ni una coma, como lo dijo el presidente, ¿no? Entonces, y los movimientos fueron marginales simplemente para ver una competencia de ver quién quedaba mejor con el presidente, dándole más a sus programas sociales. Entonces, es un presupuesto, como lo dijimos en aquella ocasión, y lo señala ahorita Pablo, es inercial. Es un presupuesto neoliberal que le gustó a los mercados en cuanto a que busca mantener un superávit fiscal, reduciendo, es menor al que había cualquier vez. Margen, sí. Sí, menor al que con el que arrancamos, cada vez le van quitando, pero aún así superávit fiscal, buscando la estabilidad y clientelar, porque se le da muchos recursos y más a las clientelas, y como bien señalaba Pablo, sin reglas de operación. Al final logró Ramírez Cuéllar sacar reglas de operación para 13 programas, y que son los 13 programas insignes del presidente, pero de cualquier manera es un gasto desordenado y mucho gasto corriente, y eso es lo preocupante. Entonces, pues neoliberal y clientelar. Bueno, Jorge Sánchez Tello, director en la Fundación de Estudios Financieros, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Estarías preocupado o da tranquilidad este presupuesto del 2020? Desde el punto de vista financiero, estoy tranquilo. ¿Por qué razón? Como bien han comentado mis compañeros, tenemos un superávit. Creo que se da una señal muy clara, contundente a los mercados financieros de que va a ser un presupuesto responsable, sobre todo de que no va a aumentar la deuda como proporción del PIB. Digo, ya hay que ver si lo cumplen, claro. Pero yo creo que esa señal nos tranquiliza. Venimos de un gobierno muy irresponsable, el de Peña Nieto, un muy mal secretario de Hacienda, Luis Videgaray, donde la deuda
pasamos de 37% del PIB a casi 50% del PIB, y eso sería gravísimo si lo hiciera López Obrador. Afortunadamente no lo están haciendo. La crítica obviamente es que es un presupuesto asistencialista, nada nuevo. La historia económica de México, si algo la caracteriza, es este tema, el asistencialismo, pero si bien no soy optimista, tampoco soy pesimista. Creo que es un presupuesto adecuado, sobre todo porque el año que entra está en riesgo la calificación de México por el tema de Pemex. Si ellos hubieran incurrido en mayor deuda o hasta en déficit, tendríamos fuertes problemas. Entonces, afortunadamente, los mercados financieros pueden estar en calma, y bueno, ya vienen los detalles donde justamente ahí falta mucho, por ejemplo, en el tema de la inversión pública que señalaban. Si la 4T, que se dice de izquierda, pues bien deberían de imitar lo que hace China con la inversión pública, porque sin inversión pública y obviamente privada no vamos a crecer allá del 1%. Una pregunta que me asalta es, termina el año 2019 con muy malos resultados económicos, ¿no? ¿Habría algo en el presupuesto? Creo que ya en sus respuestas está implícita la respuesta, en sus afirmaciones anteriores está implícita la respuesta, pero ¿habría algo que acusara recibido y mea culpa y voy a corregir lo que no hice correctamente en el 2019? Bueno, yo creo que el presupuesto no da para crecer. No. No es para eso, pero lo que sí creo es que sí se están dando cuenta de que si la inversión no se reactiva, no podrá haber un efecto multiplicador en el crecimiento. Entonces están tratando de lanzar señales de confianza a la inversión. De ahí que fue muy importante que luego que salió el dato revisado del PIB el lunes, al día siguiente lanzan este plan de infraestructura, que es un plan de inversiones muy ambicioso con el sector privado, y donde se estudia la parte de energía, salud, educación. Ese es el punto, digamos, oscuro o difícil, para no ponerle una connotación de color. Es el punto complicado, pero finalmente la señal es que los grandes capitales sí quieren apostar por este gobierno y pueden dar una señal de reactivación. Ahora, hay que ser muy cautelosos porque la inversión tarda en ejecutarse, de tal manera que esto no es magia, esto va a ser un proceso muy lento y probablemente este efecto solamente lo veamos hasta el 2022. ¿Tanto así? Sí, porque el efecto tarda. Podremos comenzar a verlo en el 2021, pero no de una manera tan... ¿En el 2020, segundo semestre? Podría ser, pero mira, falta todavía que los procesos, las inversiones son proyectos muy lentos que avanzan muy paulatinamente, y probablemente tendríamos que ver hechos, porque hemos visto muchas declaraciones de la cúpula empresarial, pero los datos duros de inversión de este año han sido fatales, ¿no? Fíjate que coincido con Pablo e intuyo que Jorge también va por ahí en relación a los proyectos de infraestructura, en el sentido de que va a tardar el impacto de los mismos. A ver, antes de pasar a lo que van a ser los proyectos de infraestructura y por qué van a tardar en el impacto, primero querría cerrar la pregunta que hiciste, si está acusando recibo el gobierno. A ver, yo creo que este gobierno, en lo macro y en el tema de la estabilidad, para entrar un poquito más a detalle, en política monetaria, política fiscal y política comercial, lo ha hecho en lo muy macro correcto. Ha buscado el superávit fiscal, ha respetado la autonomía del Banco de México para tener la política monetaria en orden, y se lanzó denodadamente con todo a cerrar el TEMEC. Y además entró dando gobernabilidad a un país que quizás con otro presidente ahorita tendríamos más estallidos de los que tenemos. Entonces, esos son puntos positivos. Ahora,
¿Qué es las cosas que ha corregido? Pues como bien señalaba Pablo, pues el tema de la iniciativa privada y el tema de infraestructura, que ha querido decir, ¿sabes qué? Arranqué estigmatizando a la iniciativa privada, cancelando el aeropuerto de Texcoco, señalando que todo por corrupción, todo mal, y ahorita estoy viendo que necesito el empresariado. Pero también coincido con Pablo, o sea, y veo que los resultados de esto no se van a dar en el 2020, o sea, quizás hasta el 2022 empecemos a ver por qué. Porque se están estructurando los proyectos como proyectos de inversión propiamente, asociaciones público-privadas, que requieren estudios de todo tipo, licencias de construcción, impacto ambiental, y luego que esté ya armado y los derechos de vía liberados y demás, que los banqueros le vayan a meter el dinero suficiente, hacerlos redituables, bancables, que haya una tasa interna de retorno suficiente para que sean atractivos. Eso requiere muchos estudios y una acción colectiva en que intervengan autoridades locales, federales, banqueros de inversión y el gobierno federal en sus diferentes ámbitos para que se logren. Yo quisiera nada más decir una cosa que olvidé. O sea, la palabra clave es recuperar la confianza. Porque finalmente hubo la iniciativa privada sintió que las señales y el respeto de las reglas se habían roto. Y desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pasando por el tema de los gasoductos y por una serie de situaciones y de desencuentros muy fuertes. La cuestión de los certificados de energía limpia. Y si nos ponemos a hacer una lista, es largo. Recuperar la confianza es lo que necesita este gobierno. Bueno, déjame ir con Jorge después de una pausa, me permitiría decir para no cortarte la idea, y veremos, bueno, ya lo han mencionado de alguna manera, lo malo del presupuesto, ¿no? Porque evidentemente suficiente acuse de recibo no parece haber en el presupuesto 2020, sobre todo si es inercial, lo marcamos como inercial, pues entonces quiere decir que al parecer se hicieron bien las cosas en el 2019. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí con más, analizando el presupuesto del 2020 aquí en México. Ha sido un año complicado justamente por tanta duda que hay sobre el proyecto político y económico del presidente Obrador, pero afortunadamente se están tendiendo bien los lazos, al parecer, por lo menos así uno lo ve, entre la iniciativa privada y el gobierno. Y eso es bueno, porque al fin y al cabo, como bien comentaba Pablo, se tiene que recuperar esa confianza, porque a principios de año yo veía la iniciativa privada tenía miedo, estaba espantado. Después vino la luna de miel. Y después vino esa luna de miel que esperemos continúe los siguientes años. Pero se ha rozado, ha habido roces importantes. Y seguramente la miscelánea fiscal, la miscelánea fiscal. Y seguramente va a haber más, porque es parte de que... Tú lo pues, verías en México, natural, digamos. Yo lo vería natural y qué bueno que se dé, porque eso demostraría que estamos en una sociedad con mayor participación entre ciudadanos, empresarios y el gobierno, que no sea solamente una señal de lo que nada más dice el gobierno. Ojalá sea de mayor apertura, porque justamente tenemos un presupuesto, lo malo que yo le veo es que sí tiene mucho de tinte político. Se trata de meterle muchísimo dinero a Pemex a costa del tema de la salud, por ejemplo, del tema educativo, cuando Pemex simplemente, si bien dejaron un desastre, el gobierno anterior, pues le corresponde a este gobierno meterle cirugía mayor a Pemex porque nos puede ir muy mal, ¿no? Lo exige tomando en cuenta que a la vuelta de la esquina tenemos tecnologías y energías limpias, o sea, ¿tendría sentido invertir en Dos Bocas cuando sabes que el petróleo está a la vista? Yo ahí discrepo con Jorge. Yo también discrepo. Yo quisiera... hay que recuperar a Pemex y hay que invertirle, pero hay que invertirle bien. No en Dos Bocas. O sea, si Pemex no mejora sus estados financieros, pierde el grado de exactamente, inversión. Y eso genera un efecto en cadena en la calificación del soberano. Entonces, por eso yo sí coincido con el gobierno que tiene que apostar muy bien a sacar a Pemex de la crisis en la que está metido. A ver, pero yo discrepo, pero en otra cosa. No es en el tema de Pemex, sino en el tema de la luna de miel y de que ya están en buenos términos gobierno y la IP y que es natural que pasen este tipo de cosas. No. A ver, yo sí creo, en la parte económica podrá tener sus partes rescatables, ya dijimos, lo fiscal, lo comercial, lo monetario, la gobernanza y todo.
Pero en el tema político, este es el proyecto de la 4T es un proyecto de poder. Y es un proyecto donde tú vas a jugar con mis reglas y te vas a cuadrar a lo que yo diga. Si tú lo haces, entonces nos vamos a entender. Si no lo haces, bueno, ahí está la miscelánea fiscal y aquí tengo a la unidad de fiscalización de Hacienda para que te intervenga. Entonces, de repente dices, sí se está dando esa luna de miel, sí es naturalito esto, o síguete el tema marcado por la desconfianza y ahora te voy a doblar. Lamentablemente creo que para el proyecto de poder del presidente, las circunstancias se le han ido deteriorando rápidamente y el contexto a nivel internacional está cambiando y a nivel local también. El haber estado tocado por la confianza, pues ahorita dificulta de veras funcionar y él le urge que empiece a crecer el país, pero sin inversión no va a crecer el país. Y si sigues con estos juegos de te doy una miscelánea fiscal, te amenazo por acá, te lanzo, pues no se va a lograr tal luna de miel. Yo sí, no creo que sea tal luna de miel la que exista. Bueno, ahí sobre lo que comentas, Enrique, tampoco estoy de acuerdo. Yo sí veo una luna de miel. Simplemente hay que ver, por ejemplo, la buena relación que hay entre, por ejemplo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es una muy buena voz por parte de un grupo de empresarios importante del país, tiene muy buena relación. Yo recuerdo todavía, por ejemplo, con el gobierno de Peña Nieto, el primer año Luis Videgaray le cerró por completo la puerta a los empresarios. Cuando alguien le pedía cita, pues el exsecretario de Hacienda simplemente no se las daba, Enrique. Y hoy cualquier empresario que le pide cita al presidente lo recibe. Y entonces yo creo que esa es una muy buena señal. Los escucha. No les hace caso, pero sí los escucha. Pero los escucha. Y los empresarios prometen, no cumplen. Y prometen. Entonces, Perdón, no quiero ser irrespetuoso con las organizaciones empresariales, pero no estarán jugando el juego de las dos caras. O sea, yo siento que en lo público se apoya y en lo privado se critica de manera muy fuerte. Incluso yo siento como ciudadano que ha habido varios desencuentros entre la iniciativa privada y el gobierno federal. Y siento que por error del gobierno federal se ha distanciado un poco, ha tomado cierta distancia la iniciativa privada porque no le confían del todo a una persona que dice una cosa y hace otra, o que escuche y no atiende. Digo, es una visión de fuera, ¿no? No, pero, por ejemplo, también se ve no nada más del Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, con los bancos. Yo he visto que hay muy buena relación con Luis Niño de Rivera, vino la dueña de uno de los bancos más importantes del mundo, Santander. Entonces yo creo que son buenas señales desde el punto de vista financiero. Y ahí hago una pequeña aclaración a Pablo. Yo me refería del tema de Pemex desde el punto de vista financiero. Obviamente para rescatar a Pemex de nada nos va a servir invertir recursos en Dos Bocas cuando se han hecho evaluaciones de proyectos que no es viable y justamente cuando el mundo está girando al tema eléctrico. Y renovables. Y renovables. Entonces yo sí creo que por lo menos le están dando el beneficio de la duda al presidente Obrador de que no va a ser como Hugo Chávez. Esperemos que esa luna de miel sigamos así los próximos años, porque si no, ahí sí va a poner en riesgo la estabilidad del país, tomando ejemplos de lo que está pasando en América Latina, donde el desencanto puede ser grave si obviamente la economía no crece y si la iniciativa privada no termina por comprarle su proyecto. ¿Qué es lo que menos te gustó, Enrique? Del 2020, del presupuesto 2020. A ver, la distribución del gasto golpeando a los autónomos, es decir, golpeando a la democracia, a los contrapesos. Se ve que el presidente le gusta la concentración de poder y le molestan los contrapesos, entonces se lanzó contra los autónomos. Lo que no me gustó fue eso. Lo que me verdaderamente preocupó, horrorizó, es la forma que está lanzando específicamente los autónomos contra el INE,
porque ellos llegaron a las elecciones y nos ha costado muchísimo construir la confianza en el árbitro, la confianza electoral, es el cimiento de nuestra democracia, y ahora es quitarle capacidades, siendo que lo has cargado de muchas responsabilidades. Entonces eso sí, me preocupó sobremanera. Y lo que me incomodó mucho, pero pues, como habíamos platicado antes de entrar aquí con Jorge, coincidiendo, ese gasto clientelar, y como decía Pablo, sin reglas de operación que después las tuvieron que meter, pero nada más en 13 programas y todo, pero sí claramente ves un proyecto de poder. Gasto en forma clientelar, le pego a los contrapesos y voy viendo cómo debilitar a los demás poderes, y ya tengo al legislativo, todo con miras al 2021 y 2024, ¿no? A mí no me gustó lo de, coincido con que sí hay un intento de capturar a los organismos autónomos, y primero los ahogo presupuestalmente, pero después genero propuestas de reformas para quitarlos de encima, ¿no? Eso no me gusta. Tampoco me gustó el tema de cómo se asignan las participaciones a los estados. Sí hay una orientación claramente política. A favor de los morenos. Exactamente, y eso lo destacó mucho, por ejemplo, Reforma en sus 8 columnas hace unos días. No me gustó el tema de la reducción de la inversión pública. Tampoco me gustó otra cosa que se me está olvidando, todo el tema de la ecología. El castigo a la Semarnat, el castigo a la Secretaría de Turismo, el castigo al Secretario de Agricultura es preocupante, pero además peligroso, porque además, curiosamente, es un foco de inestabilidad social muy fuerte para la Cuarta T. Uno no esperaría eso de un gobierno de izquierda, pero paradojas de la vida, ¿no? Están en la pantalla los presupuestos que se castigó más en el presupuesto 2020. ¿A ti algo que no te haya gustado o te haya preocupado? Coincido con mis compañeros, es el tema de golpear a los órganos autónomos. En el único punto donde a lo mejor sí puedo diferir un poco de Enrique es en el tema del INE. Creo que se sobredimensionó el recorte, porque yo me quedé en que era el 6%, entonces no creo que por bajarle el 6% al INE vaya a desaparecer. Hay que reconocer, y eso no es nuevo, tenemos un sistema electoral sumamente costoso junto con los partidos políticos, entonces a lo mejor es buena época para replantear ese gasto, porque justamente como tecnócrata, pues a mí no me gusta que el gobierno gaste de más. Entonces, algunos recortes pueden ser buenos si se saben aplicar. En el tema de los organismos autónomos, yo creo que sí hace falta tener un buen contrapeso, pues justamente para algunas decisiones del gobierno. Que hay nada más señalar, pero los partidos políticos no les quitaron, o no a sus partidas, le quitaron al gasto operativo y administrativo del INE, del organizador de las elecciones, pero los partidos se quedaron con sus recursos, ¿no? Y otra cosa que quisiera tocar nada más de lo que no me gustó nada es salud, educación e infraestructura. Sigue muy bajo el gasto, con eso no vas a generar movilidad social. No, un gobierno de izquierda que quiere mayor equidad y generar cambios en la sociedad, con ese presupuesto no cambias nada. Bien, ¿y cuáles son los riesgos que tiene el presupuesto del 2020? ¿Existen riesgos que pongan en peligro la gobernabilidad? Este es el tema que trataremos después de la siguiente pausa. ¿Hay riesgos? ¿Tú le ves riesgos? Sí, yo creo que... Bueno, están también en lo internacional, ¿eh? Sí, pero yo creo que ellos hicieron una previsión de crecimiento que el mercado no la trae. El mercado ya está ahí con un crecimiento del 1%, 1.2%. Yo ando mucho... Y generosos, ¿eh? Yo ando en 1.1%. Entonces, eso va a implicar pérdida de captación de ingresos. México Evalúa hizo un estudio interesante sobre eso, de los problemas que eso va a generar, la necesidad de recortes y de ajustes al gasto. De hecho, ya Herrera lo advirtió. Hace como 2 semanas Herrera dijo, bueno, el fondo de estabilización se nos va a acabar. Pues sí, se les va a acabar. Ya le echaron la mano. Y como se nos va a acabar, va a ser necesario la reforma, meter o recortes o una reforma. La reforma fiscal. Ahora, evidentemente la reforma no la puede meter porque hay una promesa del presidente de no hacerlo, y porque eso tiene un costo político.
Sí. Para el 2021, imagínate una reforma fiscal que nos obliga a pagar más impuestos, A ver. se la vamos a cobrar en las elecciones. No, pero es lo que lo tienen que hacer. Aquí, lamentablemente, por estar cuidando su capital político, está perdiendo la oportunidad de oro, que igual en 2021 ya no tiene, de hacer una reforma sendaria, cambiando todo el tema de los ingresos, de los egresos y de la deuda. Y Sí, Enrique, ustedes saben mejor que yo y que el público. ¿De veras una reforma hacendaria rapidito? Una reforma hacendaria, yo no sé por qué no empezamos a hacer la reforma hacendaria el año pasado, empezando del 2019, en diciembre, para tener la lista para el 21. Fox quiso hacer eso, fue tan impopular que tuvo que retirar su reforma fiscal en el 2001. O sea, sí hay un antecedente de cosas que tienen un costo político. Y Peña Nieto lo hizo y se cayó. O sea, la reforma de Peña Nieto le significó la caída y eso lo sabe, lo sabe el presidente. Pero a mí nada más, las cosas que faltaron rápidamente es el contexto internacional. Viene una recesión en Estados Unidos, puede haber una recesión y no es un presupuesto que esté preparado para políticas contracíclas. Eso, para gastar más en infraestructura, tener un colchón, irle bajando más a las tasas, no tienes margen de maniobra, entonces no es contracíclico. Pero el contracíclico implica aumentar el déficit. Pues va a tener que hacer el déficit, claro. Creo que el principal riesgo sería que empezaran a romper con el equilibrio fiscal, macroeconómico, que empezaran a gastar por gastar, aumentar el gasto corriente, aumentar la deuda como proporción del PIB. Ahí yo me preocuparía. Sin embargo, las señales han sido que no. Pero si la economía no se empieza a mover, pueden tener el incentivo, la motivación para gastar más, o incluso ahí sí, políticamente no sé qué tan bueno sería hacer una reforma fiscal, sobre todo porque la sociedad mexicana creo que está muy cansada de ver que los impuestos que pagamos, pues muchos políticos, por mencionar algunos, nada más del gobierno pasado, pues se daban una muy buena vida, o los gobiernos estatales que simplemente no supieron administrar los recursos. Entonces no sé qué tan bueno sería hacer una reforma fiscal para aumentar impuestos. Yo creo que no sería tan viable. Pero no tienes ni en la práctica ni en el presupuesto 2020 elementos como para pensar que se va a reactivar la economía y por ende vas a tener mayores ingresos fiscales. Porque el error es ver, si bien el gobierno puede incentivar la economía, a la 4T le debe de quedar claro que es la inversión privada, la iniciativa privada, la que le da el motor de crecimiento a la economía. Nuevo León y el Bajío son casos de éxito económico gracias a la iniciativa privada. El sureste, Tabasco, Campeche son una tragedia por Pemex. Pues sí, bueno, ha denostado mucho la iniciativa privada, ¿no? Ha menospreciado mucho a los fifís, a los neoconservadores, a los que hicieron de los presupuestos un botín y saquearon al país. O sea, habla fundamentalmente de los grandes grupos empresariales, ¿no? Sí, pero finalmente, a ver, regresando al plan de infraestructura. O sea, estaba la cúpula empresarial ahí sentada y conforme. Y creo que ahí sí hay una señal de reconciliación. Y coincido en parte con Jorge con ello, porque finalmente es, los empresarios son muy pragmáticos, dicen, no nos conviene pelear con el gobierno, vamos a entendernos, si nos da concesiones y nos permite construir y hacer cosas, le entramos con proyectos de inversión y va, está perfecto. La cuestión es que son los grandes empresarios, ¿dónde están las pymes? Las pymes, los pequeños empresarios o los medianos, que dicen, ¿y nosotros dónde quedamos en este negocio, no? ¿Cuál es realmente el incentivo? ¿Dónde están las propuestas que nos pueden ayudar? Y en ese sentido puede haber una situación muy divergente, ¿no? Donde los grandes grupos empresariales sí estén apoyando al gobierno, pero no los grupos empresariales medianos y pequeños, ¿no? Y ahí quiero ver cómo van a evolucionando las cifras de inversión, ¿no? En ese sentido soy un poco escéptico, ¿no? Fíjate que me gusta mucho lo que dice Pablo, porque aquí sí se ve una división del actuar del empresariado. Es muy distinto cómo actúan los grandes empresarios que mediante concesiones,
obras públicas, rápido se acomodan y no es que tenga mucha ideología y bueno, pues si el país crece poquito, no sé qué, pero yo ya amarré lo mío, ¿no? Al empresario pyme que está más en perseguir la chuleta y que sí le conviene que haya mayor competencia y que no está actuando acomodaticiamente, sino que se la rifa por el país porque es el que más genera empleos y es el que le conviene que hayan las condiciones en el país deseables. Yo no me puedo acomodar, yo no voy a estar tranquilo si me da una concesión porque nunca va a llegar la concesión, nunca me voy a quedar tranquilo con un contratote porque ese no va a llegar para mí. A mí me conviene que sea un país competitivo y que haya reglas claras del juego y que no me estén aterrorizando con el SAT, con misceláneas fiscales y persiguiendo a los cautivos de siempre. Entonces, cosas que no suceden. Todo lo que es tú diciendo en lo ideal no sucede. No está sucediendo en lo ideal. Entonces, está siendo muy distinto la visión y el actuar de los grandes empresarios, que coincido ahorita el plan de infraestructura, ellos, pues échame la concesión, yo me aviento una asociación público-privada, lo administro esta obra, podemos ver, no hay problema. Al empresario pyme, dice, aquí no veo las condiciones y estoy aterrorizado por el SAT. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Que el tema de las pymes es fundamental. En México, los que generan los empleos, más que los grandes empresarios, casi 8 de cada 10 son las pymes. Y eso es una política pública que ha hecho falta durante décadas. No se ha sabido aprovechar la gran capacidad que tiene el mexicano de poner el negocito. Entonces, sí hace falta darles mayores incentivos. Tenemos ahí una banca de desarrollo que ha estado todavía parada y que se puede utilizar para incentivar a las pequeñas y medianas empresas. Lo poco que queda de pie de la banca de desarrollo, ¿eh? Sí, la verdad. Está parada todavía. Y lo que quedó de pie, porque se desmochó la banca de desarrollo, con esa idea de unir a Bancomex con Nacional Financiera, quitas la parte de acá, o sea, pero también despediste a mucha gente que sí sabía cómo se manejaba el negocio. Yo tengo conocidos que los despidieron en la Finsa, ¿no? Y que querían seguir trabajando. O sea, no fue la bronca de me bajaste el sueldo, me voy, ¿no? Es gente a la que le pidieron que se fuera a pesar de que había aceptado las reducciones salariales. Y esa parte es muy importante, nada más para completar la parte de la pérdida de capacidades, no solo de la banca de desarrollo, sino de los reguladores. Y eso, si bien algunos fue porque les pidieron la renuncia, pero otros fueron porque dijeron, oye, tengo un costo de oportunidad muy alto, yo puedo conseguir empleo fuera, y con esta ley de remuneraciones, pues la verdad es que me castigan, y además este castigo de 10 años, los 10 años de no voy a poder trabajar en la iniciativa privada, pues, en algo que yo sé. Más vale que robes porque tienes 10 años no, bueno, invitas a robar. No va a faltar quien lo haga. La pérdida de capacidades es muy, muy fuerte en el sector financiero público. Que es otro asunto. Yo no sé hasta qué punto este gobierno sea total, no estoy hablando del presidente, sino que los cuadros medios o bajos no estén aprovechando. Bueno, al menos la leyenda popular afirma que siguen con el diezmo y un poco más del diezmo. Así es, porque justamente como comenta Enrique, o sea, si tenemos instituciones, organismos reguladores de mala calidad, si el árbitro es malo, los jugadores se van a estar pateando y eso no es eficiente para cualquier economía. Lo que sí es que si van a hacer fusiones o van a querer hacer el gobierno más chico, que lo hagan bien y que mantengan gente capacitada. Una de las experiencias que debería de aprender la 4T es lo que pasó en España. España hoy en día es un país moderno gracias a un gobierno de izquierda con Felipe González. Allá la banca de desarrollo se hizo chiquita, pero justamente tienes un complejo financiero privado enorme, muy fuerte. Cosa que en México todavía no sucede. Entonces, la 4T tiene que definir qué tipo de izquierda quiere ser, si como la de Felipe González en España o como la de Hugo Chávez en Venezuela, porque los miedos y los temores no los ha quitado por completo. No les alcanza para ser izquierda exquisita, ¿eh? Ojalá, pero una izquierda ilustrada no la veo. Esa es la palabra, izquierda ilustrada. Y que justamente se ve en la calidad del personal que contratan para el gobierno.
Es que, a ver, me encanta que caigamos en ese tema de discutir, o sea, ¿qué tipo de izquierda? Y aquí es una izquierda populista, y el populismo es girar por el carisma de una persona, tener contacto directo con el pueblo y quitar las instituciones. Aquí no hay intermediarios, soy yo en mi contacto con el pueblo y porque lo decido yo. Entonces, algo que está padeciendo la 4T es la falta de contrapesos al interior del gobierno. Alguien que le diga, no, señor presidente, eso no es sensato. Cancelar aeropuertos no es sensato. Decir que se cierran por lucha al huachicol, cuando en realidad es porque no hizo usted la compraventa de gasolina, eso no está bien mentir. No hagamos este tipo de cuestiones. Una miscelánea fiscal, cuando no hay de este tipo, persecutoria, cuando no hemos construido confianza y no tenemos instituciones, va a dar más miedo. Entonces, no hay esos contrapesos, debería de haber. Entonces, es una izquierda más populista que una izquierda como la de España, sensata, que atrajo a la iniciativa privada. Que eso sería otro riesgo, la falta de contrapesos, como lo hemos venido diciendo, lo han dicho ustedes, por supuesto, desde el principio del programa. Eso es lo que puede representar un riesgo importante. Sí, pero también aquí es obviamente una democracia que funcione. O sea, no queremos regresar a una democracia simulada autoritaria que tuvimos en la década de los 70s y de los 80s y de los 90s. O sea, y hay el riesgo de que sí regresemos a esa forma de ejercer el poder. Y lo preocupante es que si vamos en ese sentido, las cosas no van a marchar, va a volver a haber un desencanto muy fuerte del sector privado y las cosas no van a avanzar, ¿no? Entonces también aquí, y es una variable muy fuerte, cómo funciona la democracia mexicana, también puede explicar si va a haber crecimiento o no. Sin duda. Conclusiones después de una pausa. ¿Cómo concluirías, Juan? Como conclusión de este programa económico para el próximo año, me queda la tranquilidad de que se va a mantener ese equilibrio macroeconómico y fiscal. Ojalá siga así, ojalá no se endeuden más. ¿Por qué? Porque va a ser un año de definiciones para nuestra calificación como país por el tema de Pemex. Ojalá tengan gente capacitada para el área de finanzas de Pemex, porque es importante mandar alguna señal de que sus finanzas se van a solucionar. A lo mejor un cambio de titular. Algún cambio de titular, porque de titular y también de su secretario de finanzas, porque al parecer los inversionistas en Estados Unidos no están muy convencidos del plan de negocios de Pemex. Entonces podemos tener un presupuesto equilibrado con sus defectos, críticas, si es político, pero cuidado con Pemex. Jorge establece la parte de la estabilidad macroeconómica y el compromiso de llevar las finanzas sanas como algo positivo. Y no lo pongo en duda. Yo pregunto, ¿y si el resto del escenario se te descompone? Igual esa parte de seriedad, de responsabilidad del manejo de la finanza pública, se te puede volver enclenque. Mira, yo soy más heterodoxo. Yo sí preferiría un poco más de déficit, pero ojo, no en gasto corriente, sino en inversión pública. Porque la 4T está fallando esa promesa. Ellos dijeron que iban a romper la composición de la estructura del gasto, menos gasto corriente y más de inversión, y no lo han cumplido. Lo segundo que quiero plantear es que hay que recuperar la confianza, pero recuperar la confianza implica saber rectificar. Y a este gobierno le está sobrando la soberbia. No ha querido rectificar decisiones que han sido erróneas. Y cuando ha rectificado, por ejemplo, con el tema de los gasoductos, los mercados recibieron muy bien la señal, ¿no? Pero le cuesta trabajo rectificar decisiones que son equivocadas. A ver, yo te diría que lo que esperaría este gobierno es un poco lo que hemos propuesto en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, una reforma hacendaria políticamente incorrecta, con IVA, alimentos y medicinas, y no, es que lo que necesitamos y compensado con una reforma de seguridad social. Somos un país que ingresa la mitad de los países de la OCDE. Tributarios, ingresos recurrentes son el 13%. Si le sumamos IEPS, llegamos al 17%. Si lo que le quitamos a Pemex, otro 3% para llegar a 21%, y el 2 puntos porcentuales es de deuda. Con eso llegamos a 23 puntos porcentuales de lo que gastamos. Tenemos muy mala la composición del ingreso. Yo que esperaría en este año que se hiciera una reforma hacendaria para cambiar esa composición del gasto y que le subiéramos
como un gobierno de izquierda, más al gasto de inversión física y de inversión en capital humano, salud y educación, infraestructura, salud y educación de veras para generar crecimiento y tengamos más ingresos de impuestos. Entonces, reforma hacendaria, mejor gasto. ¿Esa fórmula te daría para mantener el poder el siguiente sexenio? Porque cuando estás en las elecciones del siguiente sexenio, de aquí a 5 años o 4 años y fracción, no están dado todavía... Pues él nos prometió que iba a venir por la equidad y cambiar el perfil del país, no para perpetuarse en el poder, ¿no? Entonces, que no pierda la oportunidad de ser el presidente que pase a la historia por hacer los cambios que se requieren. No, que ser un político electorero. No es tan descabellado, perdón que intervenga, Lula lo hizo. Lula lo hizo en el 2002 y lo pudo hacer, propuso una reforma fiscal porque era un gobierno de izquierda y el resultado fue muy bueno para Brasil. Yo no sé por qué no podría ser bueno para México. Sí. Depende de cómo la vendas. También, y que hagas cosas que evidentemente... Si la gente ve que sus impuestos están Con funcionando... una reforma de seguridad social que entre en salud y que entre en pensiones, la gente sí lo ve, que tiene un impacto positivo en ellos. Tendría que venderlo muy bien, ¿no? Así es. A México está muy atrasado, como comenta Enrique, en temas de salud, ya no digamos el educativo. Yo sigo sin entender cuál es el proyecto educativo de este gobierno, porque México se está quedando atrás. Mientras países como China, Corea del Sur han avanzado, México en el 2000 éramos la 9ª economía del mundo. Hasta hace 1 o 2 años ya estábamos en el lugar 15. Ojalá en 6 años o 5 años que le falta a este gobierno no estemos en el lugar 20, sino que estemos todavía dentro de los primeros 15, dejémoslo así. Pero sí hace falta ir más allá, a fondo en temas sociales. Coincido con lo que dice Pablo. Este gobierno se comprometió a invertir más, a gastar más en inversión pública. Eso es muy bueno. Han puesto ellos como ejemplo el periodo del desarrollo estabilizador. Si bien repetir ese modelo hoy en día es difícil porque es una economía abierta la de México, lo que se puede aprender de dicho periodo es que el gobierno en esa época tenía finanzas públicas sanas y sobre todo invertía en inversión pública, cosa que no se hace desde hace muchos años en México. Bueno, pues, y a mí me parece que la parte internacional sigue siendo un problema no visto o no claramente o suficientemente visto en el 2020, ¿no? Así es. No tienes colchón contracíclico para lo que se viene desde afuera. Tienes clara la idea, porque ya lo ha anunciado incluso Arturo Herrera, ha dicho qué tenía que hacerse en caso de que vengan vacas flacas. Pero se han comido los colchones. Esos fondos de estabilización que se habían generado se los han ido comiendo por no haber hecho esa reforma hacendaria. Les surgen los recursos, pero como bien dice Pablo, no lo están gastando como se debe gastar, sino se está yendo a gasto corriente. Y en el tema de pensiones, que es gasto corriente, que va creciendo y va creciendo. Y esta es otra reforma. Si dices que tendrían que hacer una reforma hacendaria, seguida de seguridad social, incluido la de pensiones, que es urgente. ¿Coincides? Sí, coincido. Y el problema es que no se atreven a hacerlo, porque siempre están muy temerosos de que eso los perjudique en las elecciones del 21. Que es algo que siempre han hecho los políticos, los presidentes, se preocupan más por el tema electoral que por lo que realmente le beneficia al país. Es la diferencia entre el político y el estadista. Si López Obrador realmente quiere trascender, tiene que dejar atrás y tiene que hacer reformas y cambios, aunque tengan costos electorales. Tiene el respaldo social para sacar una reforma, por ejemplo, de pensiones. Pero ya dijo, una papa caliente, ya dijo caliente, que no. Entonces caliente. vamos a seguir con la misma inercia. Este año Estados Unidos creció muy bien, México no. Si el año que entra, aunque todavía no está claro si va a haber recesión o no, pero si se frena la actividad económica en Estados Unidos, entonces en México no vamos a llegar ni al 0. Entonces, este sexenio se ve cada vez más difícil que lleguemos al 4% que él prometió. No, hombre, ni de chiste, ni de chiste. Borrado, ¿no? Ya, desde ahorita, le podemos decir. Sí, esos fueron referentes en el Plan Nacional de Desarrollo, metas sin asideros, porque uno ve el Plan Nacional de Desarrollo, pues 9 programas sociales y de repente, voilà, una refinería, un trenecito Maya y llego al 4%. ¿De dónde? O sea, ¿de dónde? Y si una reforma hacendaria, difícil. No, ni pensar en que vamos a llegar a eso. Oye, perdón por meter esto ya en los últimos 30 segundos. ¿Cambio de gabinete?
¿Sí o no? No, pues ¿Necesario, sí o no? pues necesario sí, pero no, yo creo que el presidente es un presidente muy fuerte y lo que quiere es secretarios sin fuerza. Me encantaría, pero alguien que le pudiera hacer contrapeso. Ursúa trató de hacerle contrapeso, después supimos, no se me suena tan claro, y lo hizo a un lado. Si hubiera un cambio de gabinete, en el gabinete para contrapesos, bienvenidos. Si no, pues con los que están está bien. Más que en el gabinete, a mí me gustaría ver gente nueva y experta en finanzas en Pemex. ¿Y Bueno, CFE? Y CFE. Y CFE, ¿no? Porque también está tan la problemada, Sí. ¿no? Sí. Pues miren, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Permíteme ponerme de pie, Héctor, gracias para saludar, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. No te vale, no, de ninguna manera, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros siempre, Eduardo. cuando más lo necesitamos, que es en estos puntos delicados que hablan del trayecto de la economía. ¿Ha escuchado usted a las personas que saben lo que dicen y que lo plantean con toda la honestidad a un público que merece saber cómo están las cosas en la economía de manera cierta, verídica, honesta? Muchas gracias. Hasta la próxima.